Hay pecados que podemos dejar con facilidad, pero hay pecados que nos parece imposible de dejar. Nos cuesta abandonar porque tiene más poder en el ser humano que ningún otro y sentimos que no podemos frente a él. Y ha llevado a todo el mundo esclavo por generaciones, creando toda clase de vicios, degradaciones y delitos. 1 Corintios 6:18 dice: huye de toda la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete está fuera de su cuerpo. Pero, dice, el que se masturba, ve porno, utiliza llamadas o relatos eróticos, envía fotos sexuales o tiene conversaciones con una fuerte carga sexual, pero que los que también utilizan juguetes sexuales con su pareja, hombre con hombre, mujer con mujer, el que se echa con un animal, con un cadáver, el que observa a otra pareja teniendo sexo, el que abusa sexualmente de los niños adultos, dice la Biblia, está pecando contra su propio cuerpo. Ahora, 1 Corintios 7:2 dice: debido a todas esas inmoralidades sexuales, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio esposo. Porque la pureza y la virtud estaban estrechamente relacionadas con el matrimonio. Porque hoy en día ya sabemos que el matrimonio también se ha pervertido y todas esas prácticas inmorales se han introducido dentro del matrimonio. Pablo decía que el matrimonio era como una protección contra todos estos pecados sexuales. Pero como te digo, ya han depravado en el mismo matrimonio, pero depende de nosotros que siga siendo puro y honroso nuestros matrimonios. Hebreos 13:4 sigue diciendo: el matrimonio debe ser honroso entre todos y el lecho nupcial debe ser inmaculado. Porque Dios va a juzgar a los fornicarios, que ya sabemos que incluye toda esa cantidad de prácticas sexuales, y a los adúlteros. El adulterio, Éxodo, Deuteronomios, Proverbios y en muchos otros libros de la Biblia nos advierte contra el adulterio. Y dice, Proverbios 6:32, que el que comete adulterio con una mujer está falto de juicio, está loco. El que quiere destruirse a sí mismo comete estos pecados. Pero recordemos que Mateo 5:27 dice que yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Habla muy claramente de todos estos pecados sexuales. No tenemos lugar a dudas de qué es pecado y de qué no es. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los actos de adulterio y otros actos sexuales inmorales. 1 Corintios 6:9-11 dice: que no te engañen, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los abusadores sexuales heredarán el reino de Dios. Pero también nos dice, y esta es la buena noticia: eso eran algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Cristo. Quiere decir que sí es posible abandonar todos esos pecados sexuales. Ahí lo dice, eso eran, pero ahora son otra cosa. La poligamia. Mateo 19:4-6 dice: y respondiendo él dijo: ¿no habéis leído que el que los creó en un principio, varón y hembra, los hizo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero la poligamia fue introducida en nuestro mundo desde que era muy joven. Uno de los nietos de Adán, Lamec, se casó con 2 mujeres. Y vemos toda la cascada de mal que ha venido recorriendo nuestro mundo por esta situación. Pero Salomón, el hombre más sabio del mundo, también se atrevió a cometer estos pecados sexuales, de los cuales difícilmente pudo salir, porque todas estas mujeres, 1000 mujeres, 700 princesas y 300 concubinas, amarraron y ataron su corazón a pecados sexuales, a la idolatría. Él se aferró a estas mujeres supuestamente con amor, pero lo que hicieron fue desviar su corazón y también producir toda una cascada de males. Pero Dios también nos dio claridad acerca del incesto. Y en Levíticos 16 habla específicamente de con cuáles parientes ni se puede tener relaciones sexuales ni se puede casar.
Pero hoy en día la gente pasa por alto estos consejos y toma como cónyuge, como esposa, como esposo a cualquier familiar cercano, como si no hubieran más hombres o más mujeres. Pero también Levítico 18 habla claramente de no te acostarás con varón como se acuesta como con mujer, porque eso es una abominación. Y Levíticos 20:13 dice, ay del hombre que se acuesta con varón. Ambos han cometido abominación y deben ser condenados a muerte. Han traído sus propias muertes sobre sí mismos. Y hoy día vemos que está de moda, que la agenda está promoviendo el homosexualismo no solamente entre adultos, sino entre los niños, por medio de dibujos animados que los padres creen que es algo inofensivo. Los sientan al frente de una pantalla para que vean estos dibujos animados y si te pones a ver claramente, allí están adoctrinando a tus hijitos, los más pequeñitos, con estos temas, homosexualismo y todo tipo de perversión humana. La verdad es que todos somos culpables de pecados sexuales de diversas maneras y en diversos grados. Por eso es importante, si en algún momento has violado alguna de esta categoría de pecados sexuales, aún solamente con pensamientos, puede ser que no lo hayas llevado a cabo, pero también te haces culpable. Ahora, el punto no es excusar los pecados, ¿cierto? O echarle la culpa a otras personas, sino el punto es mostrar que solamente Jesucristo, que no tiene ningún pecado sexual en su corazón o en sus manos, el resto necesitamos perdón y sanidad para poder vivir como Dios nos creó para que fuéramos. Yo te pregunto, ¿de qué elementos de toda esta larga lista que menciona la Biblia te sientes o has sido culpable? Definitivamente hemos y tenemos que buscar a Cristo para ser sanos, porque Dios promete limpiarnos, Dios promete hacernos de nuevo, nacer de nuevo, y nacer de nuevo es nuevos pensamientos, nuevos hábitos, nuevas actitudes, porque el término de fornicación, como te digo, es muy amplio. Y no solamente son relaciones sexuales ilícitas, sino el uso indebido de los órganos sexuales. Por eso, Gálatas 5:19 dice, fornicación, impureza, desenfreno, pleitos, celos, disensiones, orgías y cosas semejantes a esta, dice la Biblia, ni siquiera deben ser nombradas entre nosotros. Pero ¿cuántas veces estos son temas de conversación entre los amigos, entre las amigas, en la familia, o estos temas se introducen en nuestros hogares con los niños pequeños por medio de las pantallas, por medio de los seriados, de las películas, de las novelas? Por eso Judas 1:7 dice, asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo. ¿Y qué pasa? Sufren la pena, no solamente del fuego eterno, sino acá en la tierra, porque se cometen cantidad de delitos frente a estos pecados sexuales. Por eso no podemos deshonrar nuestros cuerpos. Romanos 1:25 dice que ellos, el mundo, cambió la verdad de Dios por la mentira y rindieron culto a la creación. Por esa causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, no te puedes dejar engañar. Muchas personas hablan a favor de muchos de estos pecados sexuales y es tan común y produce risa, es causa de chistes de doble sentido, es causa de relajo entre las conversaciones. Pero es algo tan delicado que ni siquiera se debería nombrar, ni siquiera se debería hablar. ¿Qué tenemos que hacer para contrarrestar estos pecados sexuales? Dios también nos da la solución. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojándose del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Esto significa que por un largo tiempo, luego de haber creído y recibido a Cristo, nacido de nuevo convertido, pues seguimos siendo seducidos y atraídos por la vida antigua, por los pecados que antes cometíamos. Aún habiendo conocido a Dios, los malos deseos no desaparecen de nosotros, pero sí dejan de gobernarnos,
si nosotros estamos en Cristo, si Cristo está en nosotros. Tú piensas que tus relaciones sexuales son privadas, y sí, deben ser privadas. Las tienes que realizar en privado, aunque hoy día se hacen en público. Pero lo que tienes que entender y tienes que conocer es que tus relaciones sexuales de alguna manera se hacen pública, de alguna manera se van a manifestar hacia afuera. Por eso es tan importante cuidarlas. Si tú tienes una vida sexual disciplinada, se va a notar, se va a manifestar. Pero si tu vida sexual es desordenada, es impura, pues eso también se nota. Y va a hacer muchísimo daño. Por eso tantos delitos crueles. Es vital decir no a actividades sexuales desordenadas, las cuales pueden empezar desde la niñez. De ahí de vital importancia enseñar a los niños a defenderse de un abuso sexual, como por ejemplo decir no me toques ahí, voy a contar, voy a gritar. Enseñarlos a crear defensas frente a un adulto y jamás estar a solas con ningún otro adulto a no ser los padres. A que los niños no deben dormir en la misma cama con otros niños y mucho menos con otro adulto, así sea de la misma familia. Enseñarles acerca de la masturbación cuando hay indicios que lo están haciendo o si preguntan sobre el tema. Enseñarles que su cuerpo es un templo sagrado que deben cuidar y no deben permitir que nadie toque, que nadie manosee. Hay que enseñarles con palabras claras. Hay que enseñarles que es pecado fornicar a los adolescentes y que cuando ya se han casado deben honrar su matrimonio no cometiendo adulterio ni deseando la mujer o el marido del prójimo. Pero si desafortunadamente tuviste en tu vida pasada experiencias sexuales no muy gratas, si tuviste una vida desordenada, desbordada, lo más posible es que te estés enfrentando a tentaciones sexuales muy fuertes. O necesariamente no tuviste una vida desordenada, pero también te estás enfrentando a tentaciones y seducciones. Estamos continuamente expuestos a estos pecados. Así que, sabiendo que el pecado sexual es muy difícil de abandonar porque tiene que ver mucho con el placer y la satisfacción de los deseos y que resulta difícil decir no, tienes que saber que simplemente porque no has hecho caso a la instrucción de Dios sobre el sexo y la sexualidad, sobre la cual hay abundante información en las Sagradas Escrituras, porque Dios creó el sexo y la sexualidad y nadie mejor que Él para enseñarnos cómo usarlos adecuadamente. Él ha puesto límites que hay que respetar. Él nos ha dicho qué es permitido y qué no es permitido, aun cuando estemos casados. Pero ¿por qué se hace tan grave este pecado? ¿Por qué lo hace tan diferente a nosotros? Primero porque se está cometiendo en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y segundo, por el poder unificador en la unión sexual de los esposos, que involucra no solamente los cuerpos, sino la mente y el espíritu. Y tercero, porque es una representación de la unión y la intimidad espiritual del ser humano con Dios. Porque el sexo es un don de Dios para el hombre y la mujer, que hace que su relación sea única dentro de todas las demás relaciones. Por eso, cuando usamos la sexualidad como entretenimiento, cuando complacemos nuestros deseos egoístas o la usamos como fuente de dinero o simplemente para satisfacer la lujuria, estamos rebajando la belleza de ese preciosísimo don y estamos desafiando a su creador. Así que ten en cuenta que tus desórdenes y excesos sexuales que piensas que son privados están impactando no solamente tu vida, sino todo a tu alrededor. Tienen un largo alcance. Por eso el mundo está tambaleando bajo el peso de la enfermedad, aborto, muertes prematuras, daño emocional, perversión, adicción, prostitución, trata de blancas, abuso de menores, pobreza, deterioro moral y la lista continúa. Así que no tienes que rechazar los límites de Dios. No permitas que la lujuria determine tu decisión, porque la lujuria te lleva por caminos que no quisieras haber recorrido. No. Pero buenas noticias, tenemos a Dios poderoso, que si tú lo buscas con la firme decisión de abandonar, arrepentirte, confesar tus pecados, Dios te va a ayudar a salir de este pecado tan grave, tan grande. Escríbenos si quieres que oremos por ti.
Si necesitas algún tipo de ayuda, estamos dispuestos a poder apoyarte para abandonar a cualquier tipo de estos pecados. No lo has pedido, pero queremos hacer una oración por ti. Te invitamos a que cierres los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque nos das la esperanza, la confianza de que te podemos llevar todos nuestros pecados sexuales, que tú nos vas a perdonar, vas a limpiar nuestras vidas y nos vas a ayudar a tener una vida sexual disciplinada. Perdónanos porque nuestras malas decisiones respecto a la sexualidad han afectado seguramente a muchas personas que ni nos hemos dado cuenta. Pero te pedimos que, Señor, tú rehagas todas estas circunstancias y nos ayudes a vivir dentro de esos límites que has puesto en nuestra vida sexual, en nuestra vida matrimonial, en nuestros hogares. En tus manos, Señor, encomendamos a cada persona que está escuchando, que está viendo este video y que lucha contra el mal, contra la tentación, contra excesos sexuales, para que le des la capacidad y fortaleza de salir adelante, de salir victorioso. Te lo rogamos y lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tienes que tener la confianza de que Dios así lo dejó escrito. Y si no es tu caso, pero tú conoces el caso de alguna persona, pues te ruego que compartas este video porque le puedes estar ayudando y salvando la vida, el matrimonio, la salud a otra persona. Que Dios te bendiga.